Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Las Cartas sobre la Mesa. Junto a Américo Ibarra, director del Instituto de Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura, nos encontramos hoy día con un gran invitado, a quien presento, Matías Acevedo Ferrer, economista, máster en Economía en la Universidad de Chicago. No sé por qué es tan importante decir de dónde. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, profesor del Magíster de Economía Aplicada de la Universidad Católica de Chile, ex director de presupuesto, director de empresa y consultor internacional en asuntos fiscales y económicos. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Mira, un poco la dinámica, te contábamos que un poco la dinámica de este juego tiene que ver con el tema del impacto de las políticas públicas en el territorio. Y tienen distintos temas, pero hoy vamos a hablar de los temas generales, porque todas esas que son demandas o expectativas, me imagino que tienen que ver, muchas de ellas, con aportes de recursos fiscales. Partamos por ahí. Todas las materias sectoriales, Gino, tienen que ver con el presupuesto. Entonces, y el presupuesto es la expresión financiera de un plan, y por lo tanto aquí, quien estuvo a la cabeza de la dirección de presupuesto por al menos 2 años, tiene clara conciencia, digamos, de cómo se gestiona y se administra el presupuesto, entendiendo que cuida la billetera fiscal. Entonces, todos los temas que en teoría hemos tratado tienen un origen material en la dimensión presupuestaria. Entonces, ¿cómo financiamos eso entonces? Entonces la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué es el presupuesto? ¿No? Porque la gente no lo sabe. Y sobre todo el presupuesto público. Partamos por ahí. Está bien. Es una buena pregunta porque muchas veces las personas creen que el presupuesto es un ejercicio de una planilla Excel, donde uno, ¿no es cierto?, ingresa los ingresos, la recaudación fiscal, los gastos y el resultado de ingresos menos gastos, que usualmente en los últimos más de 15 años llevamos un déficit, ¿no es cierto?, se financia con deuda. Y parecía un ejercicio muy técnico, pero yo durante el tiempo que estuve en la dirección de presupuesto entendí todo lo contrario. El presupuesto es un ejercicio muy político. Es un ejercicio donde, como decía Schumpeter, un economista austriaco, el de la destrucción creativa, decía, el presupuesto es el espíritu de un pueblo, su política, su estructura social, y todo lo demás está escrito en su historia fiscal. Y si uno ve desde, no sé, la independencia de Estados Unidos, se origina con un problema con los ingleses, ¿no es cierto?, por el famoso impuesto al TED, ¿no es cierto?, que pagaban los impuestos, pero finalmente el TED se lo llevaban los ingleses, digamos. Entonces, es un ejercicio técnico, pero profundamente político. Porque al final del día es como las sociedades deciden organizarse, cuántos impuestos van a pagar y quién los paga. Segundo lugar, cómo quieren gastar, cuáles son las prioridades, a quién le vamos a dar el primer peso, a quién le vamos a dar el segundo, el tercero. Y el resultado es cuánto de esto lo queremos que lo financien las generaciones actuales y cuánto de esto queremos que lo financien las generaciones futuras, y eso se llama deuda. Eso es. Oye, y respecto, hay un tema bien relevante, siempre se critica y se dice que los presupuestos, en términos general, se hacen en base a supuestos, sobre todo los que odian a los economistas como ciencia social, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿un presupuesto en base a supuestos? O sea, ¿es tan así? Por supuesto, o sea, al final del día nadie tiene la varita mágica o la bola de cristal para adivinar cuál va a ser, ¿no es cierto?, exactamente los ingresos fiscales de aquí a un año más. Ni tampoco los gastos, digamos. Entonces, finalmente uno tiene que hacer una serie de supuestos que tienen que ver con el crecimiento de la economía, si la economía va a crecer más o menos, eso me da una impresión, ¿no es cierto?, de cuánto se va a gastar, o sea, cuánto vamos a recaudar. Si los gastos también, si la población, la tasa de natalidad está cayendo, bueno, voy a tener quizás menos niños ingresando, ¿no es cierto?, a la etapa escolar, y por lo tanto se me va a bajar el gasto en educación. Y por el contrario, si la sociedad está envejeciendo, ¿no es cierto?, probablemente me va a subir el gasto en salud. Entonces, todos esos supuestos sirven para hacer la mejor estimación posible, con la mejor información, y por eso es tan importante entender que
detrás de esos supuestos tiene que haber mucha responsabilidad, porque uno se tiene que ir adaptando a la situación. O sea, quién sabe, hoy día nosotros en el año nuevo todos los abrazamos y decimos, el próximo año va a ser extraordinario, fantástico. Y empieza enero y empiezan exactamente la misma realidad, con los mismos supuestos, porque no ha cambiado nada, ¿no es cierto? Sí, o sea, muchas veces nosotros hacemos presupuestos pensando en que el próximo año, sí, ese es el año que todo va a ocurrir. Que el cobre va a subir, que no tendremos desastres naturales. Además es bien curioso, porque la gente cuando discute el presupuesto piensa solamente en el gasto. Y no hay preocupación respecto de los ingresos. ¿Ya? Nadie se preocupa todo el mundo se preocupa en qué se va a gastar, pero nadie se preocupa en la recaudación. Por eso es que es importante el crecimiento, ¿no? Porque si no hay capacidad de crecimiento, no hay posibilidad alguna de incrementar el gasto. Pero anualmente la conversación en el Parlamento básicamente tiene que hablar como las críticas, ¿no? En la primera dicen, están desfinanciados. Va más allá de meterse después a la evaluación de cada programa. Dicen, no, este es un presupuesto desfinanciado. Y parten todos los años un poquito de la misma historia. No, esa ha sido la tónica de los últimos años. Lo que pasa es que los errores de proyección fiscal han sido extraordinariamente severos, digamos. Piensa que este año vamos a terminar con una recaudación, o sea, el año 2025 va a terminar con una recaudación 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares menos de lo que había proyectado el Ministerio de Hacienda cuando presentó el presupuesto. Entonces uno se pregunta cuáles son esos supuestos, digamos, ¿no es cierto? Sí, ¿Por qué claro. siempre la economía va a estar mejor? ¿Por qué el proyecto, la reducción de la evasión y la elusión, que ha sido muy difícil, va a rendir tanto como decía el gobierno? Entonces, en la medida que estamos haciendo eso en forma permanente, vamos acumulando un déficit. Y yo digo siempre, para que la gente lo entienda, no es que estemos en una situación de crisis fiscal, pero sí nos estamos desangrando de a poco. Y va a llegar un minuto en que ese desangre va a llegar a su límite y el mercado nos va a decir, stop, ahora les voy a empezar a cobrar más caro por cada peso de deuda que emitan. Y ese peso y ese costo, que uno dice, pero eso lo va a pagar el Estado. No, cuando lo paga el Estado, lo empiezan a pagar todos los consumidores, porque si lo paga el Estado, lo pagan los bancos, si lo pagan los bancos, el sistema financiero en general, si lo pagan los bancos, lo pagan los consumidores, y al final del día, las personas de a pie, los que estamos acá, ¿no es cierto?, terminamos pagando esa mayor deuda. ¿De qué magnitud es la deuda hoy día? Hoy día estamos hablando de una deuda que, no sé si esto va a verificar mucho a la gente, pero son 45 puntos del PIB. El PIB son 350.000 millones de dólares. O sea, prácticamente la mitad del PIB. Y es una deuda que en su nivel, si uno se compara con países similares a Chile, uno podría decir que no es tan preocupante. El punto es que es la tendencia. Es que hace 15 años atrás no teníamos deuda. Y hoy día tenemos 45 puntos del PIB. Entonces, ese más de 170.000 millones de dólares en deuda. Esa es la preocupación, de por qué tenemos ese nivel de deuda, ¿no es cierto? Y cómo vamos a parar ese desangre, porque va a llegar un minuto en que nos vamos a ir acercando a los países que tienen niveles de deuda parecidos a nosotros, y no tenemos muchas más ventajas como para diferenciarles, sino no, pero nosotros no hay. Y ahí empieza a sufrir lo que se llama el riesgo país. Y ese riesgo país lo pagan, lamentablemente, los más vulnerables siempre. La falla, cuando tú hablas de la falla en la estimación de los ingresos, como una casi constante, ¿es una falla propiamente de la DIPRES, de los expertos de cada ministerio, o del Parlamento? ¿De quién es la falla? ¿Quién uno puede ser responsable de aquello? No, el responsable es el Ministerio de Hacienda. Digamos, el ministro es el responsable, ¿no es cierto?, de las finanzas públicas, y por lo tanto, y él tiene su equipo, ¿no es cierto?, que uno de sus equipos es la dirección de presupuesto, pero el responsable final de eso es el ministro de Hacienda. Y lo que tiene que tener claro, ¿no es cierto?, es que uno en materia de ingresos siempre tiene que ser muy, muy conservador. Yo me acuerdo que a mí me hacían unas simulaciones súper sofisticadas y llegaban con unos modelos que me costaba trabajo entender todas las derivadas, pero al final lo entendía. Pero yo siempre tenía mi regla de 3, ¿no es cierto? Uno siempre hay que tener algo para poder chequear. Y agarraba mi servilleta y decía, ya, mi regla de 3, tenía unos parámetros, no lo voy a explicar acá, pero era bien simple. Si la regla de 3 me daba menos de lo que estaba diciendo ese modelo sofisticado, ponía el resultado de la regla de 3. Porque
Si me daba más, ¿no es cierto?, ponía el resultado del modelo. Siempre hay que ser conservador en los ingresos. ¿Por qué? Porque el gasto se define en base a los ingresos que uno espera. Entonces, si uno tiene la tentación, ¿no es cierto?, de ir sobreestimando siempre los ingresos, finalmente va a terminar sobreestimando el gasto y va a llegar a fin de año y se va a encontrar que los ingresos no fueron los que esperó y eso se llama deuda, finalmente. Entonces, por eso hay que ser muy consciente. Si durante el transcurso del año te das cuenta que el ejercicio de la servilleta, ¿no es cierto?, fue muy conservador, bueno, ahí tienes espacio para manejar el gasto. Pero no al revés, porque al revés es muy difícil. Una vez que ya está aprobado el gasto, es muy difícil rebajarlo, tiene un costo político muy alto. Yo me acuerdo que, fíjate, en la pandemia, que Américo estaba en esa época en la DIPRE, en la pandemia, o sea, en la situación, en la crisis económica más importante que hemos tenido en los últimos 100 años, a mí se me ocurrió, o sea, teníamos que hacerlo, transformamos el presupuesto en un presupuesto de pandemia. Hice una resignación, en ese minuto probablemente haber sido la resignación más grande que se había hecho desde el retorno a la democracia, 2.500 millones de dólares. Y la hice, y me acuerdo que notifiqué, ¿no es cierto?, a todas las entidades, a los poderes autónomos también, al Congreso, al Poder Judicial. Gracias a Dios, el presidente, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema lo entendió, ¿no es cierto? La presidenta de ese entonces del Senado no lo entendió muy bien, pero tuvo un costo político enorme. Después nos pararon la agenda legislativa en la Cámara, hasta que no le devolviéramos el presupuesto. Entonces todas esas cosas pasan, al final lo logramos, no llegamos a 2.500, pero ponte que hicimos 2.000, digamos. Pero tuvimos que retroceder. Entonces, la gran dificultad después de ajustar el gasto, imagínate en una crisis, imagínate en una situación normal, extremadamente más difícil. No estoy diciendo que no se tenga que hacer, porque la gente tiene ganas, ¿no es cierto?, de que se terminen muchas cosas, muchos abusos del Estado. Pero que es difícil, es difícil. O sea, la recomendación es empuñar la mano durante un primer semestre, ver cuánto tenemos en base a las estimaciones y abrirla lentamente durante el segundo semestre. Es lo que haría cualquier padre de familia responsable. No es más ni menos. Yo no podría pensar, ¿no es cierto?, si tengo un hijo, ¿no es cierto?, una situación complicada, estar gastándome los recursos o irme ¿no es cierto?, al Caribe, ¿no es cierto?, mientras tengo la expectativa, ¿no es cierto?, de que me va a llegar el bono a fin de año. Eso es irresponsable. Entonces, yo digo, el presidente Piñera siempre le decía a los ministros, es decir, ministro, por este programa que usted quiere más recursos, ¿me dejaría el 10% de su patrimonio en garantía? Y el ministro le quería mirar, pero presidente, ¿cómo dejar mi patrimonio en garantía? Bueno, pues se la juega. Usted me dice que esto va a mejorar y va a generar este impacto, por lo tanto, una plata bien pagada. Si ocurre lo que usted dice, yo le devuelvo el 10%. Si no ocurre, yo me quedo con su 10%. ¿Le parece? Lo hacemos como una donación a la arca fiscal. Y ahí se acaban un montón de programas, obvio. Y respecto a una última pregunta antes de ir al primer corte. Las contrapartes, la aprobación del presupuesto claramente es el tema del Parlamento. Y hablando en términos generales y en términos más bien históricos, ¿hay buenos equipos? En el Parlamento los parlamentarios entienden lo que es el presupuesto realmente? ¿Cómo calificarías tú en general a ese grupo que es corresponsable, digamos? ¿Me quieres poner en problemas? No, pero por eso hablo sin un tiempo específico. No, pero te voy a contestar directo. Hay algunos que saben, hay otros que creen que saben, y hay otros que no les importa saber. O sea, es un mix, digamos. Pero lamentablemente son muy pocos los que de verdad entienden todos los malabares del presupuesto. Pero el presupuesto es una ley bien particular, porque es una ley que por la Constitución el Parlamento, si la llega a rechazar en su totalidad, la ley de presupuesto que queda vigente va a ser la ley que ingresó el Ejecutivo para la discusión. O sea, es una ley que está hecha desde, bueno, en 1891, ¿no es cierto?, tuvimos la última revolución. ¿Sabe por qué se originó? Por el rechazo, entre otras cosas, al final del día lo que gatilló fue el rechazo del presupuesto. Y desde ahí, ¿no es cierto?, la Constitución cambia en 1925, entiendo, y después empezó una época de un parlamentarismo de facto, que hacían lo que querían los parlamentarios. Y después en 1925, ¿no es cierto?, se establece la norma que rige hasta hoy, que el presupuesto, que si el Parlamento no lo aprueba, queda el presupuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede quedar sin presupuesto.
eso genera una tensión social muy fuerte. Después vamos a hablar de eso porque para que veamos casos internacionales, lo que ocurrió un poco con Trump, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos además se organiza de una forma distinta. Entonces, una cosa es que te paren el gobierno central, otra cosa es que te paren, ¿no es cierto?, los estados, el funcionamiento de los estados que tienen su propio presupuesto. Allá tienen menos costo, es como, por decir, lo voy a explicar así, es como que si te pararan la región metropolitana versus te paren todo el país, ¿ya? Esa es la diferencia. Son más autónomos, digamos. Entonces, a nosotros que nos paren todo el país es un problema, digamos. Matías, Américo, los invito a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso en Carta sobre la Mesa, conversando con Matías Acevedo Ferrer, economista, ex DIPRES, un talento de las finanzas públicas, básicamente. Américo, ¿hacia dónde vamos a guiar la conversación en este segundo bloque? Yo creo que es muy importante para la audiencia en general entender la mirada presupuestaria, pero en particular, a propósito de la discusión presupuestaria y la discusión de la eficiencia del gasto público, es concentrar la mirada en cómo define la DIPRES la eficiencia del gasto público, cómo lo materializa cuando tiene programas deficitarios, o tiene una serie de compromisos que se denominan PMG, que significan básicamente compensaciones pecuniarias hacia los funcionarios públicos sobre la base del cumplimiento de ciertas metas y objetivos que se autodefinen en las distintas instituciones. ¿Preguntaste un capítulo completo de la teoría? Oye, no, es una buena pregunta porque al final la gente en sus casas se pregunta cómo se gastan los recursos públicos. Y uno cuando ve los escándalos del caso Convenio, o cuando ve los abusos con las licencias médicas fraudulentas, eso genera mucha desafección en las personas. Y finalmente, si los impuestos no son agradables pagar, imagínense cuando uno los paga y sabe que además eso se va a gastar mal. Finalmente, y ahí es donde viene la ilusión, el uso. Entonces, por eso es muy importante que el gobierno, ¿no es cierto?, tenga un compromiso con el buen uso de los recursos públicos. Y creo que este gobierno, una de las cosas que vimos en la elección presidencial reciente, es que la gente no estaba pensando no tiene una idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que significan 1.000, 6.000, 12.000 millones de dólares. Sabe que es mucha plata. Pero lo que está detrás de eso, lo que yo entendí, era que las personas en sus casas quieren que la próxima administración vaya contra todos los abusos. Que no deje ningún abuso arriba de la mesa porque están cabreados de todo lo que ha pasado el último tiempo. Y esto no solamente en este gobierno, sino que también en otros. Entonces, para mí el mensaje es súper claro. O sea, esta administración no se puede moderar ahí. No puede decir, no, ahora vamos a ir por menos. Porque el mensaje que está detrás, que está tomando la gente, no es la cantidad, es el objetivo, ¿no es cierto?, en primer lugar. Y lo segundo tiene que ver, ¿no es cierto?, con que haya un equilibrio en las finanzas públicas, ¿no es cierto?, que no podemos estar viviendo con déficit permanente, y por lo tanto en algún momento tenemos que apretarnos el cinturón para que después, ¿no es cierto?, retomemos el camino con mayor, o sea, si tenemos mayor crecimiento, vamos a tener más ingresos y por eso vamos a gastar más. Por eso es tan importante lo que tú dices, Américo, que cómo gastar los recursos públicos, gastarlos de buena forma. Y para eso existen indicadores, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, estoy gastando o estoy aumentando en forma importante los recursos para la educación escolar, bueno, yo esperaría, ¿no es cierto?, que las evaluaciones generales que se hacen, PISA y otras evaluaciones internacionales, ¿no es cierto?, fuéramos mejorando en el tiempo. Y lo que uno ha visto es que, por ejemplo, ahí no hemos mejorado, no hemos mantenido relativamente en la misma posición durante mucho tiempo y los recursos han aumentado de forma importante. Entonces uno se pregunta qué está pasando. Lo mismo en la salud. Los recursos en salud están aumentando de forma importante. Una parte tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa, que es el envejecimiento de la población, pero también uno ve, ¿no
¿no es cierto?, que la gestión de los recursos, digamos, en el sector salud no es la más adecuada, ve pérdida en inventario importante, ve salas de operación que no se ocupan a partir de las 5 de la tarde, porque los médicos después de las 5 de la tarde no operan. Esto no es contra los médicos, es contra las reglas del sistema, ¿no es cierto?, que no son capaces de imponerse. Entonces, todas esas cosas van generando, ¿no es cierto?, que finalmente, entonces se dice, se necesitan más recursos para la salud. Bueno, ¿y por qué nos preocupamos antes de que se gasten bien los recursos para la salud? Nosotros teníamos un sistema de gestión, cuando estaba Américo en la elección de presupuesto, donde revisábamos, ¿no es cierto?, la gestión del sector salud y cómo cada uno de los hospitales, ¿no es cierto?, estaba cumpliendo con sus objetivos, porque al final del día, el problema que tiene la salud, que tú no puedes decir en octubre, oye, se me acabó la plata, ya no puedo operar más, los que se tienen que morir, ¿no es cierto? No, eso obviamente. Entonces, de alguna manera, algunos hospitales jugaban con eso. Jugaban entre comillas, en el sentido de que decían, oye, se acabó, bueno, si usted no da mal plata, entonces yo voy a decir que la responsabilidad de usted. Entonces, ¿cómo nos hacemos todos responsables de aquello? A mí, una de las cosas que no me ha gustado de todas estas luces que ha tenido la actual Contralora es que cuando la Contralora tiene mucha relevancia, significa que los controles, ¿no es cierto?, las primeras y las segundas líneas, porque la Contralora es la última línea de defensa, las primeras y las segundas líneas no están funcionando. O sea, que nosotros mismos en cada uno de los servicios, ¿no es cierto?, tienen que controlar el buen uso de los recursos públicos. Si hay un programa mal elaborado, no darle los recursos. Si hay abuso, ¿no es cierto?, o gente que está abusando con la licencia, ellos son los que tienen que controlar, no es la Contralora. La Contralora no puede controlar todas las dependencias del Estado porque necesitaría una Contraloría, no sé, 10 veces más grande. Entonces, la primera responsabilidad está ahí. Y por eso, justamente lo que decía Américo, volviendo a la pregunta, es tan importante que la gente cumpla. Porque lo que estamos viendo al final del día, Gino y Américo, es que cuando llega al final del año, los funcionarios públicos se ganan todos los bonos. Es verdad, pasan con nota 7 y el 100% de y los todos se PNG sacan nota 7. Entonces la gente dice, ¿qué es esto? O sea, yo veo abuso, yo veo falta de buen uso de los recursos públicos, veo el caso... No me atienden. O, ¿no es cierto?, listas de espera y todos sacan un 7. Entonces, eso tiene que ver con otra cosa adicional, ¿no es cierto?, que tenemos que tener dentro de nuestro estatuto administrativo un buen sistema de evaluación de desempeño. ¿Ya? Y porque se subestiman los PMG, ¿no? Porque cuando todos se sacan 7, digamos, sí, algo está mal, obviamente. Algo está mal. Siempre hay alguien que hace las cosas más o menos, otras cosas bien, y otras cosas muy mal. Y a esas personas uno tiene que poner una tarjeta amarilla. Y si la tarjeta amarilla no funciona, ¿no es cierto?, una tarjeta roja. Pero eso no ocurre en el Estado. Tú, Matías, intentaste implementar el presupuesto base cero, que terminó llamando presupuesto base cero ajustado, ¿no? ¿Lo consideraste un éxito? ¿Fue un éxito? Ahora, sería genial si me pudieran explicar qué es lo que es un presupuesto base cero. Un presupuesto base cero en la práctica significa partir, como dice la palabra, partir desde cero. Si ya usted no tiene nada. Usualmente los presupuestos, lo voy a graficar así en blanco y negro, para que se entienda. El presupuesto del año pasado, un poquito más, un poquito menos, es el presupuesto del año siguiente. Nosotros dijimos, no, así no va a ser. Vamos a partir de cero. O sea, supongamos que el ministerio no existe. Perfecto. Y ahí empezamos a construir el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que te obliga a eso? Ir revisando. Es como en una casa. Es decir, oye, antes de comprar, revise los closets. Y uno se mete a los closets y empieza, uy, me he comprado este bolso, no tenía idea que lo tenía guardado. Y empieza a encontrar cosas. Y ahí se empiezan a encontrar ahorros, digamos, ¿no es cierto? Entonces, un buen ejercicio de revisar todo el gasto, a pesar, no, es que esto lo voy a necesitar. No, revísalo. De repente no lo necesita, etc. Nuestra expectativa... yo diría que no sabíamos con lo que íbamos a encontrar. Fuimos por todo y salimos con algo así como 2.700 millones de dólares de reasignaciones de gastos, recortes que hicimos. Que no es malo. Que no es malo, para las cifras, digamos, que uno está acostumbrado a escuchar. Pero fue un ejercicio serio, fue un ejercicio que al final del día también es un cambio cultural, porque tú cuando empiezas con esa dinámica, inmediatamente los servicios reaccionan. Bueno, aquí cambiaron. Siempre se ha hecho así. Y cambiaron las cosas. Si se había hecho así, ya se está haciendo distinto. Me está afectando. Entonces, eso también
es parte de un cambio cultural. Y entiendo que esa metodología, con algunos matices, etcétera, se mantuvo en el tiempo, digamos, donde básicamente la forma, digamos, de presentar el presupuesto se le cambió los servicios. Ahora los servicios después se acostumbran, dicen, ya, el presupuesto va a ser cero, entonces tenéis que poner esto para que crean que ya. Entonces tenéis que empezar siempre a estar innovando y buscando la forma en que se haga mejor. El Ministerio de Hacienda, la DIPRE, ¿tienen en la práctica dentro de los otros organismos e instituciones públicas personas como encargadas como de reportarle el avance de los presupuestos? No, ellas son, o sea, hay personas que son del servicio, pero no son del Ministerio de Hacienda. El jefe de finanzas, ¿no es cierto?, el que lleva el presupuesto y el jefe de servicio es el responsable finalmente de la ejecución. ¿Pero hay alguna obligación de esos funcionarios de reportar periódicamente? Sí, tienen que reportar de forma periódica y además, bueno, hay un informe trimestral e incluso mensual, digamos, de la ejecución presupuestaria del presupuesto. Entonces, pero de nuevo, es un reporte, no te reportan si se gastó bien o mal, digamos, se reportan que se gastó. Digamos. Entonces ahí la pregunta de Américo anterior es relevante, digamos, es cómo se está gastando los recursos, que eso es muy importante. En algunas cosas tenemos indicadores de monitoreo, en otros, nosotros por ejemplo, que me tocó participar en una comisión que se llama la Comisión del Gasto Público, que la citó el ministro Marcel el año pasado, nosotros identificamos 120 programas con problemas de desempeño y propusimos eliminarlos. Eran como 500 millones de dólares. Imagínate, estábamos en una situación donde no se estaban cumpliendo los ingresos, lo que hablábamos al principio del programa, el gobierno tenía que cumplir sus metas fiscales y nosotros le dijimos, aquí tiene 120 programas. ¿Qué cree que ocurrió? El presupuesto de 2025, o sea, 26, ¿no es cierto?, que se presenta en septiembre. En los mismos programas. No sé, 20 programas acá. Y yo dije, ¿qué pasó con los otros 100? No, es que mira, es que no sé qué. Y siempre hay una buena excusa. Entonces, ese es cuando se cruza la técnica, ¿no es cierto?, con la política, ¿no es cierto? Y lamentablemente es así, digamos. Y algunos no quieren, y algunos creen que no se tiene que recortar ese gasto, y está bien, digamos. Eso es, o sea, no está bien, digamos. Eso es parte de una visión ideológica. Y otros creemos que se tiene que gastar de forma adecuada, independientemente de que sean programas, no sé, había programas interesantes que ayudaban a los adultos mayores. Le decía, está bien, yo no estoy diciendo que ese programa no se dé, pero así no. Okay. Eso es. Oye, Matías, déjame llevarte a otro tema, porque yo entiendo que a ti te tocó vivir operacionalizar el proceso de descentralización propiamente tal, en materia presupuestaria también, ¿no? Y aparece el gobierno regional y por lo tanto aparece la discusión de los presupuestos de los gobiernos regionales, ¿no? Y de la importancia que tienen entonces los gobiernos regionales como un actor que viene a intervenir en el desarrollo territorial. ¿Cuál es la experiencia que tú tuviste? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Mira, los gobiernos regionales tienen buenas intenciones, pero voy a decir una palabra que suena fuerte, tienen equipos pencas. Lo voy a decir con todas sus letras. Porque gran parte importante de los problemas que hemos tenido es por eso. Porque tienen malos equipos. No tienen la gente adecuada en los puestos que se requieren. Y se les ha entregado una cantidad de recursos importantes y no han sido capaces de ejecutar. Los principales problemas que hemos tenido en los casos convenios, etcétera, han sido en los gobiernos regionales. Porque cuando tú no tienes buenos equipos, el Estado siempre va a ser un botín para aquellos que quieran abusar de aquello, del Estado. Y si tú no tienes buenos equipos, no tienes gente buena, gente proba, finalmente, entonces, a mí cuando me hablan de descentralización, es decir, sí, pero no de cualquier forma, ¿ya? Tiene que ser bien hecha. Y eso significa que uno tiene que ir entregándole facultades a los gobiernos regionales, pero ellos tienen que ir demostrando que están rindiendo con la facultad que se les entrega, ¿ya? Y no demostrándolo al gobierno central, es demostrando, ¿no es cierto?, a la ciudadanía que están haciendo las cosas bien. Fíjate que en los últimos presupuestos, en octubre del año, los gobiernos regionales todavía no han ejecutado el 60% de su presupuesto. Entonces, ¿cómo uno puede tener algo de... Eso es en promedio, obviamente hay algunos que lo hacen muy bien y son ejemplos y eso es lo que hay que seguir, y hay otros que lo hacen pésimo.
¿Y qué es lo que hacen para ejecutar? Empiezan a aprobar proyectos a última hora, cualquier cosa, y por eso, entre otras cosas, se originó el caso convenio. Fíjate que la actual administración, y esto ha sido mi principal crítica, fueron muy ingenuos con los gobiernos regionales. A nosotros nos criticaban porque éramos muy centralistas, que teníamos que darle más facultades. Cuando llegaron, empezaron a entregarle más facultades. De hecho, hicieron un protocolo de acuerdo, me acuerdo, firmado por la directora de presupuesto actual. Y parte de eso de ese protocolo, era flexibilizar algunas normas. Las flexibilizaron y pasó el caso convenio. Entonces, no es que uno no quiera avanzar en la descentralización, hay que hacerlo bien. Porque países que han avanzado en la descentralización y lo han hecho mal, tenemos uno al lado, al otro lado de la cordillera. Tuvo 20 años, ¿no es cierto? Son gobiernos que no son administrables, digamos, porque se hacen mal las cosas. Entonces, hagamos descentralización, avancemos con fuerza, pero con buenos equipos y probando y haciéndolo a poco. En la medida que uno va probando y haciéndolo a poco, se asegura, ¿no es cierto?, buenos resultados. Pero no podemos dar ese paso gigantesco que están pidiendo las regiones sin asegurarnos que eso se haga bien. Déjame sacarte un poco de este Tenemos contexto. 15 segundos. Sí, déjame aprovechar, me voy a salir un poquitito del tiempo. Ley de reajuste. Segunda ley más importante de la República, diría yo. Tu mirada respecto a lo que está pasando hoy día, respecto de la ley de amarre en materia de la ley. No, mira, con respecto a la ley de reajuste, a mí me parece que el reajuste que se propuso, que era promedio un 2,8% o 3,4% fraccionado, ¿no? Total, fraccionado. A mí me parece que ese guarismo está bien, digamos, o sea, es más o menos la inflación, digamos, y uno podría... El problema es que cuando uno llega a un acuerdo tiene que tener los recursos. Y acá en particular hay una confusión enorme de dónde estaban los recursos, ¿no es cierto?, del financiamiento de esta ley. Entonces, con toda razón, si los parlamentarios no han logrado entender cómo se financia, los parlamentarios por la Constitución dice que no pueden aprobar gastos que no tengan su fuente de financiamiento. Artículo 67 de la Constitución. La repasé el otro día a propósito de esto. Inciso cuarto. Entonces, me parece eso. Y lo otro es que si uno quiere mejorar, ¿no es cierto? A ver, nadie quiere que una persona, ¿no es cierto?, que lleva trabajando 10 años del Estado, todos los noviembres de cada año esté sujeta a si sigue o no sigue su contrato, no por un tema de evaluación, sino porque la ley dice que las contratas duran un año y que se tienen que avisar un mes antes, ¿no es cierto?, si la persona continúa o no. Eso dice la ley. Entonces, yo me imagino que una persona que hace bien la pega, y nosotros no queremos que esas personas, ¿no es cierto?, estén todos los años diciendo, oye, la ley dice que esto, más que sea tema de contrato. Nadie quiere eso. Pero esa discusión se tiene que dar en un contexto de una reforma al empleo público, porque para darle el beneficio a esa persona, yo me tengo que asegurar que esa persona entró por concurso y no entró por pituto. Que esa persona, cuando se evaluó, no se evaluaron todas en 7, sino que algunas bien, otras más y otras más o menos. Y que además tenga un mecanismo, ¿no es cierto?, de término de su contrato, si es que lo hizo muy mal, ¿no es cierto?, claro, y todo eso, esa discusión. Entonces, yo no puedo reparchar, ¿no es cierto?, una reforma del empleo público en una ley de reajuste. Ese ha sido el principal. Yo lo dije al principio, el primer día, esto genera una desconfianza brutal. Yo cuando vi el resultado de la negociación, estuve a punto de ir a salir a aplaudir al ministro Grau. Es decir, qué bueno que hizo esta negociación modesta, etcétera. Pero a continuación empezaron a mostrar estos amarres que finalmente terminó en un tema político. Pero eso no se puede hacer en una ley que se aprueba muy rápido, porque es una ley que se aprueba en 2 semanas, y que hay una tentación muy alta, todos lo hicimos, ¿no es cierto?, de pasar otra llevarle un montón de colgajos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Pues no hay mucho más, no hay mucho más que decir. Solo agradecerte tu presencia aquí hoy día. Ha sido muy ilustrativo. Pensé que no iba a entender nada y he entendido todo. Así que particularmente muy, muy feliz y espero que todos quienes nos ven o nos escuchan también hayan tenido claridad suficiente respecto a esta conversación. Muchas gracias a ambos y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido hasta.
Muchas gracias.